Saludos a todos los oyentes y bienvenidos a Historias de lo Onírico, un lugar por medio del cual visitaremos al universo de los sueños, para descubrir aquellos mundos que habitan en ellos. Hoy veremos Muerte Recurrente. Hoy he despertado en medio de la madrugada debido a un extraño sueño, mismo que me ha perturbado lo suficiente para interrumpir mi descanso. Para mi infortunio y desconocimiento, esta no sería la última y única vez que pasaría por esta situación. En ese sueño, estaba saliendo de mi trabajo. Llevo un papel de oficinista en una empresa pequeña. Al terminar mi jornada comencé a caminar, hasta llegar a la entrada de un subterráneo. Un lugar desconocido para mí, puesto que nunca había pasado antes por ahí. Sin embargo, me resultaba bastante familiar. Al entrar me doy cuenta que el lugar no era nada fuera de lo común. Era algo típico, pero a la vez se sentía tan vivido y real, que podría asegurar que era un sitio existente. Yo simplemente decidí caminar hasta la salida, pero al llegar a ella me encuentro frente a la silueta de una persona, de la cual no podía distinguir sus rasgos, la cual me daba la espalda, y que estaba parada justo en las escaleras que conducían a la salida, y parecía como si esperara a alguien. Temía que fuera a mí, y a la vez lo sentía así. Yo simplemente evitaba verle la cara, y le pedía me permitiera pasar. El hombre solo se apartó, así que agradecí, y subí. Pero al pasar junto a él, escuché que susurraba algo. Confundido, volteo para preguntar qué había dicho, pero en el instante que fijo mi mirada en él, este ya se encuentra frente a mí. En un rápido movimiento, estira su brazo, atravesando mi abdomen. Fue entonces que desperté, temblando y desconcertado, pero me terminé calmando, diciendo que era solo un sueño. Para cuando miro la hora, faltaba poco para levantarme, por lo que decido salir de la cama y comienzo mi rutina diaria. Me baño, me visto, desayuno, salgo de casa, camino una cuadra para alcanzar el autobús. Este me deja casi enfrente de mi trabajo. Camino alrededor de 2 minutos y al fin llego. Entro al trabajo, termino mi jornada y salgo para tomar el autobús. Debido a que la empresa está casi saliendo de la ciudad y es un largo recorrido el que el autobús debe hacer. Para la hora de mi salida, este es el último autobús que sale. Después de unos 20 minutos, bajo en la parada y camino para llegar a casa. Preparo mi cena, mientras escucho algo de música. Ceno, mientras veo algo interesante por la televisión o en internet. Me ducho, me cepillo los dientes y me voy a dormir. Una rutina común y constante. Y aunque en ocasiones salgo con amigos, no suelo ir mucho a fiestas, pues no soy muy sociable. Esta noche, mientras dormía, vuelvo a tener ese sueño, y nada cambia en él. Solo que ahora intento no voltear, y solo verle de reojo. Pero antes de subir, este vuelve a aparecer frente a mí, atravesando mi abdomen, con su puño, o más bien, sus garras. Pues en esta ocasión, logro notar que tiene unas garras largas y oscuras, aunque todo él era oscuro. Al final, vuelvo a despertar de vuelta, justo a la misma hora que ayer. Así que de nuevo me levanto y comienzo mi rutina del día. Pero en camino al trabajo me comienzo a cuestionar lo vivido en este sueño. Pienso en el lugar, es realmente un lugar en el que he estado, al menos uno existente. Pienso en este ser, qué es lo que quiere de mí, en por qué muero al verlo, y en cómo evitarlo. Algo cambiaría si evito verlo, pero mis teorías no me terminan de convencer, y no me tranquilizan. Por ahora solo trato de calmarme, deseando no tener que soñar esto de nuevo. Desgraciadamente, así vuelve a ser, pero esta vez evito verlo. Solo le pido que me deje pasar. Él vuelve a susurrar algo que aún no entiendo. Con los ojos cerrados volteo y le pregunto, ¿quién eres? ¿Qué quieres de mí? Pero no hay respuesta. Así que abro los ojos, él ya no está ahí. Me doy vuelta para salir y está de nuevo frente a mí, y nuevamente me apuñala con sus garras, por lo que vuelvo a despertar, de nuevo a la misma hora, por
por lo que me levanto y una vez más comienzo mi día. Durante el día me planteo la idea de que si no lo veo, no puedo morir, pero quiero respuestas de este ser. Así que al llegar la noche, espero ese mismo sueño, pues ya entiendo que será algo recurrente. Por lo tanto, uso esto para saciar mi intriga. Así que al volver a tener este sueño, vuelvo a realizar la misma rutina. Pero esta vez no volteo, después de que susurre esas incomprensibles palabras. Solo pregunto, dándole la espalda, ¿qué quieres de mí? Él responde, tú lo sabes. ¿Saber qué? Vuelvo a preguntar, pero no contesta nada. Al no obtener una respuesta, intento comprobar mi teoría, así que de reojo volteo para ver si sigue ahí. Al hacerlo, lo veo moverse a una velocidad inhumana y vuelve a apuñalarme. Una vez más despierto a la misma hora, ahora con algunas respuestas, pues parece ser correcta mi teoría de no verlo en la cara. Pero a pesar de las respuestas, sigo teniendo muchas preguntas con respecto a lo que este ser me dijo, y me pregunto, ¿qué es lo que sé? ¿Qué es lo que hice? No lo entiendo. Sin embargo, el destino quizá temía que revelara la verdad tan rápido, así que dejó que así permaneciera mi incógnita. No volví a soñar con eso, y por varias semanas ese sueño desapareció de mi cabeza, trayéndome algo de paz, pero aún sentía esa incertidumbre y curiosidad por saber más de mi sueño. Una noche tuve que salir de mi trabajo más tarde de lo normal, por lo que perdí el autobús. Un compañero me dijo que no muy lejos había un subterráneo, que me dejaría cerca de casa, aunque unas cuadras más lejos de lo que el autobús, por lo que amablemente se ofreció a llevarme hasta ahí, pero en el momento en que llegamos, un escalofrío me recorrió el cuerpo. Reconocí ese lugar, pues ya había estado en él muchas veces. Era aquel subterráneo de mis sueños. Me quedé ahí, pasmado, mientras veía la entrada del subterráneo, y mi compañero me preguntó si me encontraba bien. Al momento no respondí, pero para evitar entrar ahí le pedí, algo apenado, me dejara de pasada de camino a su casa, pues pasaba algunas cuadras cerca de mi casa, y aunque era tarde y era más lejos que en transporte, sabía que el vecindario siempre había sido bastante seguro, y tal vez estaba siendo muy paranoico. Tal vez solo soy un cobarde que le estaba dando mucha importancia a sus sueños, pero ese lugar me aterraba. Me paralizaba solo la idea de pasar por ahí. No estaba listo, pero esa no sería la única ni la última vez que tendría que salir tarde. Así que durante unos días le pedí a mi compañero que me dejase en el mismo lugar que la última vez, pero para no ser una molestia y no tener que pasar por el subterráneo, empecé a ahorrar y en poco tiempo pude comprar una bicicleta. Así también me ahorraría el transporte, por lo que ahora iba y venía en ella. Pero poco tiempo después de eso, volví a tener ese sueño. Al menos ahora sabía que no debía verlo, que había hecho algo. Pero en ese momento, mientras seguía la misma rutina, recordé que había algo que siempre estuvo ahí, pero que nunca puse suficiente atención. Lo que susurraba. Entonces, al pasar junto a él y subir las escaleras, esperé y escuché atentamente lo que decía. Entonces lo escuché decir, ¿pero qué hiciste? Le respondí, ¿qué hice? ¿Qué te hice? Él contestó nuevamente, tú lo sabes. Sin embargo, yo seguía sin entender, así que molesto lo único que pude hacer fue tomarlo y verlo en la cara, pero antes de que lo viera, me volvió a apuñalar. Entonces desperté, y aunque ya conocía todo el sueño, aún no sabía nada realmente. Pero ese sueño no volvería a aparecer durante casi un año. En una ocasión, supe que el subterráneo había sido cerrado porque se habían desplomado partes del techo y había causado daños considerables en el suelo, por lo que consideraron inestable la estructura para el uso público. 3 semanas después de esto, volví a salir tarde del trabajo. Fui a buscar mi bicicleta para regresar a casa, pero al llegar, una persona que no alcancé a reconocer se iba en ella. Corrí tras él para alcanzarlo,
pues no podía dejar que se la llevara. Aunque esta persona no iba a gran velocidad, me resultaba imposible alcanzarlo. Solo se mantenía a menos de 2 metros de mí. Por la preocupación de perder mi bicicleta, ni siquiera me di cuenta que estábamos pasando por encima de aquel subterráneo. De pronto, él se detuvo de golpe, y a pesar de que no iba muy rápido, yo sí corría lo más rápido que podía, por lo que cuando él frenó, yo no pude detenerme. Para cuando reaccioné, ya había empujado al ladrón, solo alcanzando a tomar la bicicleta, pero haciendo que cayera por el agujero del subterráneo. Intenté hablarle al ladrón, para cerciorarme de que estuviera bien, mas no oía nada. Sin pensarlo demasiado, bajé para saber si estaba bien. Bajé hasta donde se encontraba, pero estaba tirado boca abajo. Traté de girarlo, y al hacerlo vi que estaba con la cara destrozada. Ya había muerto. Asustado quise salir del subterráneo, así que solo continué hasta llegar a la salida, pues no quedaba más que hacer. Y antes de llegar, lo vi. Él estaba ahí. Él, o eso, lo había visto todo, y me esperaba en el mismo lugar. No lo vi a la cara, pasé de largo, y al susurro: «Vi lo que hiciste». Yo contesté: «Lo sé, pero no hay nada que pueda hacer ya. Solo sé que no moriré hoy». Me fui sin mirar atrás, pero no podía vivir así. La culpa me mataba, no podía dormir bien, tenía un constante insomnio, y ya no podía vivir tranquilamente, porque a pesar de no volver a soñar con ese ser, sabía que algo iba a pasarme. Alguien vendría por mí, y no estaba seguro si sería la policía o aquel ser. Tarde o temprano esa idea se volvió real, pues encontraron el cuerpo del ladrón. En pocos días, la policía supo que yo era el responsable, por lo que un día llegaron a mi puerta, me arrestaron, y la verdad evité alargar el juicio, pues me sentía intranquilo, incluso en mi propia casa. Ahora mismo estoy en prisión, pagando por mi crimen, pero no es esto lo que me atormenta. Cada noche he tenido la misma pesadilla recurrente de antes, pero aunque ahora yo no le veía la cara, aunque él estaba ahí, me dejaba salir sin interferir. Pero al salir de ese subterráneo, caí en un pozo sin fondo. Solo caía, mientras me rodeaba la oscuridad, hasta que esta misma me consumía. Después despertaba con el corazón casi saliendo de mi pecho. No paraba de soñar esto noche tras noche. Estaba harto de ese sueño, así que dejé de dormir por más de una semana. Pero no sé si por la falta de sueño o la falta de cordura, si era un espejismo o realidad, pero me he dado cuenta de que algo ronda por la noche de este lugar. Puedo ver esa figura vagar por la cárcel, pasar por el patio de la cárcel. Un día, cansado de la falta de sueño y todo el estrés que cargaba sobre mí, sin darme cuenta caí dormido y volví a soñar esa horrible pesadilla. Pero harto de todo y sin nada que perder, sabiendo que moriría de cualquier modo y en cualquier momento, cerré mis ojos. Lo miré, lo tomé, miré a su cara, y ese tenía el rostro totalmente desfigurado, igual que aquel ladrón. Y entonces entendí todo. ¿Era él, aquel ladrón? ¿O acaso nunca fue una persona, sino esta maldita entidad, la cual me ha perseguido y perturbado en sueños, atormentándome incluso fuera de ellos, causándome angustia y sufrimiento, y alimentándose de mi dolor? Al verlo, caí al suelo horrorizado, no solo porque entendía todo ahora, sino porque a la vez no podía entender nada. No entendía por qué este ser estuvo siempre detrás de mí. No entendía por qué no morí al verlo. Me quedé en el suelo, y entonces ese ser empezó a acercarse a mí. Yo rápidamente me levanté y corrí, pero olvidé que al salir caería, por lo que terminé cayendo de nuevo a ese vacío, esa infinita oscuridad, y solté un fuerte grito. Desperté y cansado me eché a llorar en posición fetal.
hasta que ideas horribles se empezaron a meter en mi mente. Con ello entendí que pude verlo sin morir, porque yo ya estaba muerta. Ya no dormía, no comía, y solo vivía con ese constante miedo e intranquilidad. Yo estaba muerta en vida, y también entendí que este ser me atormentaría por toda mi vida. No me dejaría descansar de aquí en adelante. Pero yo sé cómo resolver esto. Sé cómo podré descansar al fin. Así que como nota final, escribo esto, para dejar un testimonio de lo que he vivido, y que no tendré que vivir más, pues sé que Él nunca me dejaría descansar de otra manera. Aunque salga de aquí, me estará esperando para seguir atormentando mi alma. Quizá ya estoy loco, pero sé que todo esto es real. Y a quien sea que lea esto, le advierto que no tome a la ligera sus sueños. Pueden querer decir cosas que están fuera de nuestro limitado entendimiento. Sepa bien que el mundo onírico tiende a comunicarse con nosotros y a advertirnos de sucesos tan importantes como para afectar a nuestro mundo de vigilia. Se lo digo yo. Lo dice el hombre que yace colgado en esta celda. Y así concluimos esta historia. Muchas gracias por acompañarme y espero nos veamos de nuevo para seguir desentrañando el mundo de los sueños.